Vamos a presentar la resolución de nuestro caso de estudio número 2, que es con base al problema 18.1 sobre el tema de análisis pinch de redes. El equipo está conformado por Alexis Castillo, Jorge Galván, Jacqueline Cisneros, Pierre González y Alejandro Torres. Bueno, abordaremos 5 partes en este trabajo, las cuales será la introducción al problema, después cálculos y análisis, seguido de ello discusión de resultados y finalmente conclusiones y referencias. Bueno, de entrada tenemos la introducción del problema elegido. El problema que elegimos para su resolución es el 18.1, que va a ser con base en lo visto en clase. Bueno, aquí tenemos los datos de flujo para un proceso que se dan en la tabla 18.6, que es la siguiente, la cual está denominada como datos de las corrientes para este tipo de ejercicio. Tenemos de entrada 2 columnas, las cuales identifican la corriente, que es el número y el tipo, ya sea de caliente o frío. Tenemos una temperatura de suministro en grados Celsius, que se identifica como TS, nuestra temperatura objetivo, que es TT, y la capacidad calorífica en unidades de megawatt Kelvin. Okay. El problema que nos pide que para un cambio de temperatura mínimo de 10 grados Celsius se diseñe una red de intercambiadores de calor para la máxima recuperación de energía y que esté presente el mínimo número de unidades. Tenemos que el cambio de temperatura mínimo, pues como se mencionó, es de 10 grados Celsius y que la mitad de este cambio representa pues 5 grados Celsius. Siguiente. Bueno, ahora avanzando con los cálculos y análisis. Tenemos la tabla de algoritmo de problema. Aquí del lado izquierdo, superior izquierdo, tenemos la tabla que mostré previamente con los datos. Y seguimos una sucesión de pasos que comenzó como con tener corrientes calientes y frías y un cambio de temperatura mínimo, donde de nuevo recordamos que TS es la temperatura de suministro y TET es la temperatura objetivo y también el CP de cada corriente. En el paso 2 tenemos que la temperatura de suministro, que se tiene que tener corregir la temperatura de suministro y la temperatura objetivo de cada corriente. ¿Cómo se elabora esta corrección? Pues bueno, si es una corriente caliente, se le resta 0.5 del cambio de temperatura mínimo. Si es una corriente fría, se le suma 0.5 del cambio de temperatura mínimo. El siguiente paso es ordenar la temperatura de suministro y la temperatura objetivo corregidas de cada corriente en un orden descendente, o sea, de mayor a menor, sin repetir valores. Aquí tenemos las temperaturas de 1 a 10, que estas abarcan un intervalo de 55 grados Celsius a 195 grados Celsius. Siguiente. Teniendo las temperaturas corregidas en el orden, se designa cada intervalo entre cada par, por lo que vamos a tener 5 intervalos para las 6 temperaturas. Después vamos a ubicar las corrientes frías y calientes de forma vertical. Es importante decir que las corrientes que se van a ubicar son las corregidas. Entonces, las frías se van a calentar desde la temperatura suministrada a la temperatura objetivo, corregidas, y las calientes se van a enfriar desde la temperatura suministro a la temperatura objetivo, corregidas. En la tabla de abajo de la cascada se enumeran los intervalos y se calcula el cambio de temperatura de cada intervalo en la segunda columna. Se va a trazar una línea horizontal roja en cada intervalo y donde cruce cada corriente, ya sea frío o caliente, se considera para calcular la sumatoria de la capacidad fría, capacidad calorífica fría, menos la sumatoria de la capacidad calorífica caliente. Después, con la ecuación que tenemos ahí, vamos a calcular la entalpía, y es la ecuación 1. Y si la entalpía es menor a 0, quiere decir que tenemos un exceso, y si la entalpía es mayor a 0, quiere decir que hay un déficit. Siguiente, por favor. Bueno, entonces, se va a comenzar con la suposición de que en el intervalo 1 se tienen 0 kilowatts de calor. Con los valores antes calculados de entalpía, vamos a calcular el calor en el siguiente intervalo restando la entalpía del intervalo 1 al calor de la temperatura anterior y así sucesivamente. No debe haber valores negativos de calor, por lo que el valor más negativo se añade al inicio de la cascada como un valor positivo y se vuelve a hacer el paso 11. Ubicamos la temperatura punto pinch en donde el calor es igual a 0. La temperatura pinch en este caso es de este problema es de 85 grados Celsius, por lo que la corregida también sería de 85 grados Celsius. Por lo tanto, se le va a restar la diferencia de la temperatura mínima
para la sección fría y la suma de la temperatura mínima para la sección caliente. Vamos a ubicar el calor mínimo de servicio caliente y vamos a ubicar el calor mínimo de servicio frío al inicio y al final de la cascada, que en este caso son 30 y 3. Siguiente, por favor. Después, con la red de intercambio de calor, vamos a ordenar las temperaturas sin corregir, es decir, las del inicio del problema, de mayor a menor, de arriba hacia abajo, y poner las corrientes frías y calientes según corresponda. Las frías se calientan desde temperatura suministro a temperatura objetivo, esta vez serían las no corregidas, y las calientes se enfrían desde la temperatura suministro a la temperatura objetivo no corregidas. Siguiente, por favor. Arriba del pinch vamos a calcular la temperatura y el calor. El calor es el que se retira de las corrientes calientes y es el que se requiere en las corrientes frías. Vamos a proponer un intercambio de calor entre corrientes frías y calientes siguiendo la regla de arriba del pinch de las CPs. No siempre se cumple la condición. Las respuestas pueden ser variadas. Vamos a proponer el primer intercambio entre las corrientes con CPs más altos, en este caso la corriente 5 y 3. Además, se cumple la regla de CPs. Una de las dos corrientes se va a agotar, la que tiene un valor de calor menor y va a tener su temperatura final previamente definida y un valor de calor de 0. La otra corriente no se va a agotar, seguirá disponible para intercambios de calor. Vamos a restar el valor del calor mayor menos el calor menor y ese es el calor aún disponible. Vamos a calcular su temperatura restante, es decir, la temperatura 2 con la ecuación 2 y vamos a proponer un intercambio hasta agotar la corriente 5. Se va a proponer un intercambio entre 5 y 1, 4 y 1 y 4 y 2. Y bueno, para las temperaturas por abajo del pinch, solamente tenemos dos corrientes, que es la 3 y 4. Y pues en esta es donde se va a proponer el quinto intercambiador, donde colocamos pues, los valores de las capacidades caloríficas, el delta de temperatura, que en ambos casos son 30 grados, y bueno, obtenemos dos valores para el calor, que son 36 megawatts y 33. En este caso, el primero que se va a consumir va a ser el de la corriente 4. Entonces, es por esto que nuestra QC mínima va a adquirir un valor de 3. Si en dado caso no agregáramos un enfriador, pues tendríamos que la temperatura a la que llega la corriente 3 sería 62.5 grados, que no es lo que estamos buscando. Entonces, al momento de agregar con el calor mínimo requerido, pues ya alcanzamos la temperatura de 60 grados y pues se utilizan las ecuaciones del lado derecho. Y bueno, este sería ya nuestro diseño final de la red de intercambio de calor. Y para el apartado de discusión de los resultados, bueno, tenemos que en total se obtuvieron 5 intercambiadores de calor, donde también se agregó un calentador y un enfriador. Y pues tenemos además 7 unidades de transferencia en total. Y como conclusiones, tenemos que pues gracias a los intercambiadores de calor podemos obtener un diseño óptimo para poder así aprovechar las corrientes frías y calientes de un proceso que dispongamos y por ende así no utilizar energía extra en el caso de que se necesite enfriar o calentar alguna corriente del mismo proceso y pues así ahorrar también costos de energía. Y esta sería nuestra bibliografía. Sería todo de nuestra parte.